bajo el título La defensa de España entre la complacencia y la debilidad. El analista Pablo del Amo nos ofreció una radiografía cruda sobre nuestra seguridad nacional. A la pregunta de si España está preparada para una soledad estratégica, su respuesta fue un no rotundo. El ponente nos aclaró que lo importante no es solo gastar más, sino saber para qué se gasta. Antes de disparar el presupuesto, es vital definir nuestros intereses estratégicos. El dinero no es una solución mágica sin una hoja de ruta clara. Como las que estamos aquí, ¿no? Pues deciros que nosotros, como ya lo sabéis, por si alguien viene por primera vez, recordar que somos una asociación que hace ya, pues van a cumplir 4 años, Pronto fue en abril del 2022, que nos reunimos 5 personas y se nos ocurrió la idea de crear una asociación con todas las de la ley, declarados somos, y esa asociación con finalidad que pensamos que era importante de trabajar en los barrios. Nosotros somos todos, claro, de Moratalaz, y nos parecía importante pues que hubiera contribuir, digamos, a una cierta animación en Moratalaz y a ofrecer, nos dedicamos a eso, a intentar ofrecer a la gente pues información o incluso formación en ciertos casos, ¿no?, sobre temas que nos parecen interesantes, temas de cultura, temas sociales. Hemos tenido la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una sesión muy interesante sobre la música que viaja en tren. Después hubo, no sé si algunos estuvisteis, después hubo la actuación de los del blues, de AI Blues. En fin, que fue interesante. La semana anterior tuvimos al juez Martín Pallín. En fin, que intentamos en lo posible de nuestras posibilidades contactar con personas como hoy día nuestro invitado, que son personas que son referentes en algo, que saben de algo y son capaces de informarnos y de formarnos sobre este tema. Pues qué decir más, como hablábamos del saharaui, que hoy, recordar que hoy son 50 años de la República Saharaui y que yo creo que nosotros hemos hablado, hemos hecho varios actos aquí sobre saharauis y también hemos hablado bastante de Palestina, con lo cual lo que tenéis aquí es un regalo que nos han hecho la Casa Palestina de Alcorcón. De Madrid. De Madrid, ¿no? Es que fue en Alcorcón, ¿no? Pero es de Madrid, la Casa Palestina de Madrid, que nos ha obsequiado con un agradecimiento por la labor que hemos hecho, digamos, para hablar de ellos y hablar del tema palestino. Y pues yo creo que poco más, no voy a extender mucho más. Que no me olvido nada así importante sobre el agua, ¿no? Yo creo que... Sí, decir que la semana que viene tendremos aquí a Isabel Serra y Irene Sugasti, que nos hablarán de un libro que han escrito sobre feminismo y el rearme, el feminismo frente al rearme, y la semana que viene eso. Y por ahora yo creo que es todo, no voy a hablar más. Os dejo con Charo que vaya a presentar a nuestro invitado. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí, y buenas tardes a ti, Pablo, y muchísimas gracias por habernos puesto tan fácil el venir al acto, el empezar contigo. Pues Pablo es analista de referencia en Descifrando la Guerra y hasta ahora ha sido investigador del Instituto. Eso es una primicia. Y es una persona que analiza los hechos fuera de toda ideología, con bastante objetividad. Narra el hecho como es, de forma pura y limpia, y no tiene que ver nada con la analogía, con la ideología. Si tú ves que llueve, dices que llueve. Luego habrá que analizar las causas. Y el libro La defensa española, con el subtítulo que tiene, que es entre la complacencia y la debilidad, a mí, pues una vez que lo he leído,
pues sacaría un resumen así para hablar un poco de hablar por casa, que bueno, en cuestiones de geopolítica es como un inmenso agape, una inmensa comida, en que o bien vamos y agarramos bien los cubiertos y además llevamos un escudo, o somos parte del menú. Algo así, ¿no? Muy bien resumido. Pues vamos a ver. En tu libro hablas de la complacencia y la debilidad, que es un análisis crítico sobre nuestra soberanía. ¿Qué hacemos nosotros en un mundo fragmentado? Bueno, ¿qué hace España, se entiende? España, ¿no? Pues sí. bueno, España es un actor que, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, que se me había olvidado, muchísimas gracias, encantado de estar aquí, me ha encantado la biblioteca, por cierto, y además que hace muy buen tiempo, pues ha sido un gusto venir. Bueno, España tiene una posición, interesante dentro del orden internacional, porque por un lado es una parte de la Unión Europea y por otro lado es parte de la Alianza Atlántica, ¿no? De la OTAN. Por otro lado, es verdad que es un país que tiene una posición geográfica privilegiada. Es un puente con Norte de África, luego también tenemos vínculos muy importantes con América Latina, pero realmente para ser una potencia o un actor del tamaño que somos, pues somos un país no más grande de la Unión Europea, tenemos ese componente geográfico importante, pues no tenemos tanta influencia, a mi parecer, no tenemos tanta influencia como la que podríamos tener. El problema de España, yo creo, y es una de las raíces del libro, es que nos falta visión estratégica. ¿Qué significa la visión estratégica? Visión estratégica. ¿Qué significa la visión estratégica? Visión estratégica significa tener la capacidad para planificar a largo plazo. Y el problema es que España no lo tiene. ¿Por qué? Porque España, según nuestras élites, sobre todo políticas, que son las que diseñan este plan estratégico, somos una posición periférica, es decir, que estamos lejos de las grandes cuestiones geopolíticas, como ahora mismo la guerra de Ucrania o incluso la cuestión del Oriente Medio, ¿no? Que va a haber ataques o no en Irán, o la cuestión del genocidio en Gaza. Y nosotros digamos que la situación internacional pues siempre nos hemos percibido que nos pilla lejos. Hasta hace bien poco realmente en los medios de comunicación, tanto en la tele como en la prensa generalista, no se hablaba prácticamente de lo que pasaba afuera. Nos centrábamos todo en la política interna. Y eso lo que ha creado es que, pues bueno, pues sobre todo particularmente nuestras élites políticas, pero también nuestra sociedad, no esté suficientemente documentada sobre lo que pasa afuera. Y yo creo que ahora mismo, en un contexto actual en el que estamos, con los Estados Unidos de Donald Trump, que se está retirando de Europa, con Rusia, Ucrania, Oriente Medio y diversas cuestiones que ponen en jaque el orden internacional, en un contexto de militarización del mismo, pues yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta lo importante que es la defensa y lo importante que es tener una buena planificación a largo plazo. Y mi objetivo en el libro era, pues por un lado, que fuese divulgativo, que la gente fuese capaz de entender por qué es importante las Fuerzas Armadas, para qué sirven las Fuerzas Armadas y por qué es importante también tener una política exterior influyente. Como tú has dicho muy bien, porque o eres un comensal o eres parte del menú, ¿no? Y ese es el objetivo, intentar que sea también, que se pueda leer para el público general, que sea divulgativo, pero también que tenga un conocimiento suficientemente técnico para que la gente que sepa del tema pues pueda hablar y pueda entenderlo. O sea, ese es, digamos, que el objetivo del libro. Entonces, ¿tú dirías que España es un actor militar relevante o es demasiado dependiente del paraguas ajeno? Sí, es un país, por supuesto, como parte de la OTAN y muchos países europeos, un país muy dependiente de Estados Unidos. ¿Por qué? Tras la caída del muro de Berlín, tras el fin de la Guerra Fría, pues se produjo un momento en Europa y en el mundo occidental en el que bueno, pues hemos ganado la Guerra Fría, el comunismo ha perdido la batalla y ha ganado la democracia liberal y ya no hay un enemigo externo que es la Unión Soviética que nos pudiese amenazar. Eso conllevó, por un lado, que Estados Unidos fuese la gran potencia, se llama el momento unipolar, porque era un polo de potencia dentro del mundo entero, que tenía Estados Unidos la capacidad de extenderse y atacar, intervenir donde quisiese, en Irak en el 91, las guerras de Yugoslavia, luego fue Afganistán en 2001, Irak en 2003, etcétera, etcétera. ¿Libia? Y Libia en 2011 también, aunque eso fue con la ayuda de la Unión Europea, por cierto, de países de Estados miembros de la Unión Europea. Claro, eso provocó que Estados Unidos dijese, mira, a los europeos, vosotros no hace falta ya que os defendáis de nada, ya no está la Unión Soviética. Yo os defiendo a vosotros y digamos que establezco mi paraguas
de seguridad, no solamente nuclear, sino también de fuerzas convencionales, es decir, tanques, soldados, artillería, todo ese tipo de cuestiones. Y por tanto, Europa ya no tienes que preocuparos por eso. Y los electores europeos dijeron, perfecto, es el fin de la historia. Es decir, ya a partir de aquí, la victoria de la democracia liberal y nuestro modelo del libre comercio ha ganado y no tenemos necesidad de gastar dinero en defensa. Y eso es lo que se llama también los dividendos de paz. Y por ese mismo motivo, los ejércitos europeos pues, fueron poco a poco perdiendo capacidades, pero también había otra contraparte, porque claro, las cosas, Estados Unidos no hace las cosas porque sean amigos de nosotros y porque nos quieran y porque las hagan por amor al arte. Y la contrapartida, por supuesto, era una dependencia brutal en nuestra política exterior, que está prácticamente subordinada, o sin prácticamente, a Estados Unidos, por supuesto nuestra defensa y por supuesto nuestra economía, incluso nuestras finanzas y también nuestra tecnología. Digamos que es lo que nosotros hemos cambiado, ¿no? Una cierta soberanía en defensa por esa dependencia. Y ahora, claro, lo que ha ocurrido es, pues por un lado, tenemos una guerra en Ucrania y por el otro, pues Estados Unidos ya ese contrato social ya no le va. Es contrato social, por así decirlo, de yo te pago la defensa, por así decirlo, y yo te protejo, y tú, por tanto, tenemos esa dependencia. Ahora ya no, ahora es no. Vas a tener siguiendo esa dependencia, por supuesto, pero tú la defensa te la pagas tú. Ese, digamos, que es el nuevo contrato. Que no solamente es una cuestión de Donald Trump, una cuestión también de Obama, que ya nos avisó de gastar el 2% del PIB, por supuesto también Biden, pero lo que pasa es que Trump, pues, bueno, es una persona que es más agresiva retóricamente, vamos a dejarlo así. Y los europeos ahora estamos viendo a ver qué hacemos. Y España está dentro de ese esquema. España está en el esquema de decir qué hacemos con el paraguas militar de Estados Unidos, hay que invertir en defensa, pero claro, si invertimos en defensa, ¿qué hacemos con el gasto social, el estado de bienestar? Que muchos países lo que están haciendo es decir, pues lo recortamos. Es lo que dice el secretario general de la OTAN, recortamos el estado social, el estado de bienestar, para gastarlo en defensa. Pero España no tiene esa postura, pero está en ese, digamos, en ese flujo de ideas. Y estamos en el momento que estamos, estamos en un momento de invertir en defensa. El problema es que ¿para qué? Porque tú al final la defensa la necesitas para algo. Y yo la pregunta que también hago a España, a los españoles y a la gente política es ¿para qué queremos invertir en defensa? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué políticas tenemos que seguir? Y ese digamos que es el kit de la cuestión para mí. Sí, entonces, ¿por qué crees que nos cuesta tanto el asumir que la seguridad tiene un precio no solo técnico, sino también político? Bueno, yo creo que, sinceramente, lo que explico en el libro es esa falta de visión estratégica que he comentado antes, y eso viene por las élites políticas. Porque las élites políticas son los que han dejado de lado el debate. Yo no estoy escuchando ningún debate realmente racional en los medios de comunicación, en el hemiciclo, en el Congreso de Diputados, sobre la defensa. Yo solamente lo que escucho es si gasto en defensa no puedo gastar en sanidad. O hay que gastar en defensa porque Rusia nos va a invadir. Al final son debates y eslóganes políticos, pero que no den una sustancia detrás. Y a mí el problema que yo veo es que falta una reflexión, tanto dentro de la sociedad española, de por qué se mueve esta defensa, sino también desde las élites políticas. Y es lo que yo digo, realmente los militares están para obedecer. Ya han pasado muchos tiempos de lo que los militares eran los que mandaban en España. Eso ya no es así. Y a los militares hay que decir lo que tienen que hacer. ¿Y quiénes tienen que decir lo que tienen que hacer? Los políticos, que son votados por la gente. Y el problema es que los políticos no tienen ese conocimiento técnico. No lo tienen. Te lo puedo asegurar, que ya he hablado con muchos de ellos. Si no tienen conocimiento técnico, no saben lo que hacer. Y tampoco tienen esa capacidad de planificación a largo plazo. Y al final la defensa es una cuestión muy de largo plazo. Porque tú, si ahora mismo quieres hacer una industria de defensa, una base industrial, un portaaviones, un barco, eso requiere años y años y años. No es como hacer una estantería. Y luego retomar una industria de defensa, que es un terreno muy especializado, que requiere mucho dinero, pues requiere mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con la guerra de Ucrania ahora mismo en Europa? Que nuestra industria no estaba preparada para ese conflicto, no estábamos preparados para ayudar a Ucrania. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tardado 4 años a un nivel de inversión súper fuerte en montar algo parecido a una industria de defensa en Europa, una base industrial, para darles artillería. Munición de artillería, que es algo que os aseguro que es de lo más básico que hay ahora mismo, que lo tienen los ejércitos. Incluso para eso, para poder hacer ese tipo de esfuerzo, necesitas años.
¿Cómo no va a ser ahora un esfuerzo si estamos en un momento en el que la tecnología con la inteligencia artificial es una de las bases ahora mismo del crecimiento económico, pero también del crecimiento de los ejércitos armados? Pues ahora mismo es lo que yo me pregunto. Es decir, ¿estamos preparados? Pues yo creo que la respuesta es no. Desgraciadamente no. Y para mí la culpa la tienen los políticos y las élites políticas, que para eso son los que toman decisiones. Luego también, por supuesto, está la cuestión de la sociedad, que yo creo que haría bien en documentarse y en demandar para que haya rendición de cuentas. ¿Me puedo hacer una pregunta pequeñita? No, espera. Ucrania es nuestro líder que Un momento, Luego se va a ver coloquio. Sí. ¿Y cómo se podría separar el debate de las Fuerzas Armadas de la lucha partidista? Pues es muy complicado, porque al final estamos en un momento de polarización que no sé si es fingida o actuada, porque al final, pues bueno, Partido Popular y PSOE, pues yo creo que realmente en las grandes cuestiones tienen la misma posición. Realmente lo que pasa es que estamos en un momento en el que pues parece que intentan aparentar que están completamente enfrentados en muchos de los temas, incluso también en Europa, donde siempre había un consenso muy fuerte, entiendo que, bueno, por un lado, el Partido Popular, que está siendo apretado por Vox, por supuesto, y luego pues el Partido Socialista ya no está apretado por la izquierda, pero en su momento sí lo fue, ¿no? Y por eso tuvo que cambiar la posición. No fue por amor al arte tampoco. Yo veo muy difícil, sinceramente, que ahora mismo haya un debate serio en España respecto a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahora mismo la cuestión de la polarización ha anulado mucho el debate y no se están pensando soluciones para el ciudadano, no se está pensando en el ciudadano, no solamente en la cuestión de la defensa, sino en general, y si nos está pensando más bien en ganar elecciones. Que muchas veces me han preguntado, pero entonces el problema es la democracia. Porque claro, en China o en Rusia o en otros países más autoritarios no tienen ese problema porque, bueno, no tienen elecciones. Bueno, eso no es así tampoco, por supuesto, pero el problema no es la democracia, porque Estados Unidos en su momento era lo que se podía considerar una democracia y fue la primera potencia mundial del mundo. La cuestión es que eso no quiere decir que aunque haya una democracia, tú no seas capaz de planificar a largo plazo, a más de 5 o 10 años en algunas cuestiones. Por supuesto tiene que haber diferencias políticas, eso siempre tiene que haberlo porque para eso supuestamente somos una democracia y heterogeneidad de ideas. Pero yo creo que falta ahora mismo visión de futuro y visión de Estado en muchas de nuestras élites. Por tanto, siento ser pesimista, pero no lo veo ahora mismo. Pues vamos a hablar de Trump y de las grandes potencias. Muy bien. El regreso de Trump y su desdén hacia la OTAN nos pone frente al espejo. ¿Puede España o está preparada para la soledad estratégica, para afrontar esto en soledad? No. Así de rotundo. No, ni nosotros, ni España, ni Europa, porque al final somos un poco un todo, por supuesto, porque al final somos completamente aliados. Y no es realmente que Estados Unidos no le guste la OTAN. Lo que he explicado antes, lo que está haciendo es cambiar las reglas del juego para beneficio de Estados Unidos. Es decir, mucho más subordinación, más vasallaje, que me hagáis ese 5% del PIB, que es una cifra inventada, por cierto, porque es que a él le gustaba el 5% y por tanto tiene que ser el 5%, y luego a partir de ese 5% los aliados de la OTAN han empezado a rellenar las capacidades, pero realmente ese 5% es invención suya, pura y dura. Lo que quiere es básicamente en un contexto en el que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial, si no es que ya la ha perdido, necesita enfrentarse a China. Y para enfrentarse a China necesita aliados o más súbditos, necesita más recursos. Y ahora mismo en el interior de su país pues parece que no los puede conseguir. ¿Y cómo consigue los recursos? Pues de sus vasallos. En este caso Europa, también la cuestión de Canadá es con los aranceles, pero también con la cuestión del gasto en defensa, porque este gasto en defensa ¿qué equivale? En que nosotros tenemos que gastar y invertir más en dinero, ¿no? y en armas. Vale, pero ¿dónde conseguimos esas armas? Claro, Estados Unidos, porque nosotros no tenemos esa base industrial que en ningún momento Estados Unidos ha querido que la tuviésemos, que eso es muy importante porque desde los 90, cuando había algún esfuerzo político en Europa para decir no, vamos a crear una base industrial, una autonomía estratégica, término que ya llevamos ya mucho tiempo hablando, vamos a crear unas capacidades militares que sean autónomas de Estados Unidos decía que no hace falta, que ya estoy yo. Y sigue sin querer. Lo que quiere es que les compremos las armas y que seamos suficientemente fuertes, eso sí, para, llegado el momento, ser útiles para su guerra de hegemonía, ¿no? Y eso es el contexto en el que estamos ahora. Y España, por supuesto que no está preparada. Ni Europa ni nadie en Europa. Y de hecho, todavía estamos en el momento de, que es así, en muchos discursos dicen, bueno, a ver si ya se va Trump y viene un demócrata
y las cosas cambian, que es lo mismo que se dijo cuando llegó Trump la primera vez, y las cosas no han cambiado, han ido a peor. ¿Por qué? Porque tampoco hay esa capacidad de planificación y de entender que ya el mundo de los 90 en los que Occidente era la hegemonía, eso ya no existe. Ya no existe. Y por tanto, como ya no existe, como existe, pues tenemos que buscar nuevas soluciones. El problema es que no parece que haya nuevas ideas, nuevas soluciones, o digamos que no se deja tampoco plantear ciertos debates. ¿Nos sirve la OTAN? Porque nos tenemos que ir a la OTAN, pero si Estados Unidos está en este plan, ¿no deberíamos montar otra cosa por nuestra cuenta? Claro, son preguntas que se deberían poder hacer, pero realmente no se quieren hacer, porque son debates que exigirían una reflexión y un cambio brutal de cómo se están ahora mismo nuestros estados. Y yo creo que esa es la pena, porque yo creo que merece la pena preguntarse, hacerse estas reflexiones. España, ¿de qué le viene bien la OTAN a España? Yo creo que le viene bien, vale, perfecto. ¿Pero en qué? ¿Podemos mejorarlo? ¿Es de verdad inteligente depender de Estados Unidos? Porque porque hablamos, no, es que hemos dependido de Rusia para el gas. Vale, perfecto, es que el problema es que ahora dependemos de Estados Unidos. Pues ese tipo de cuestiones que sobrevuelan y que son problemáticas que nos afectan además a nosotros como ciudadanos, pues yo creo que debería poder haber un debate político e intentar buscar una solución. El problema es que no estamos en ese punto. Y siento nuevamente ser tan negativo, pero... En realidad a Estados Unidos la OTAN no le interesa especialmente. La OTAN únicamente le ha interesado como herramienta para controlar a Europa. Ha sido una herramienta para controlar a Europa, pero en realidad, digamos, militarmente no... Sí, porque mira, el despliegue actual de Estados Unidos en Oriente Medio, el actual ahora mismo, que está viendo que puede haber ataques sobre Irán, vaya desastre, por cierto, todo es este despliegue de aviones, barcos, material militar. ¿Sabéis por qué se está haciendo y por qué es tan fácil para Estados Unidos poder desplegar ese material? Porque está usando a Europa como base logística y militar. Rota y Morón, las bases que tenemos nosotros, bases en Alemania, bases en Grecia. Los pasos que les dejamos a los barcos, porque el grupo de portaaviones que ahora mismo está en Oriente Medio, el Gerald Ford, que por cierto fue el que estaba en el Caribe, ha pasado por el estrecho. No hay ningún problema. Para Estados Unidos, Europa estratégicamente es importante. Es importante. Porque usa nuestros recursos, quiere decir, de militares, también, por supuesto, nuestra geografía, nuestras bases, y usa, por supuesto, también el hecho de que al final somos ciudades desarrolladas, con una población que tiene un nivel de vida tranquila, en paz, no como otros lugares, y por tanto es un aliado o un subordinado que es muy cómodo para ellos, y encima tampoco les decimos mucho. Porque luego de repente nos dicen, no, Groenlandia es nuestro, y tampoco nos enfadamos tanto, o nos ponen unos aranceles del 25% y tampoco hacemos nada. Pues por supuesto que somos muy importantes para Estados Unidos. Y la OTAN, por supuesto que es un instrumento para ello, para esa dominación europea. Y por eso no le interesa irse, lo que interesa es cambiar las reglas del juego. Pues vamos a ver si nos das luz sobre las grandes potencias y el Caribe. Pues Estados Unidos, China y Rusia están chocando en el Caribe. Sí. ¿Qué papel juega España en ese triángulo? Pues en el Caribe ninguno ya, desgraciadamente. Pues no jugamos ningún papel. El papel que hemos jugado, que relativamente importante, es el hecho de que Zapatero tuviese una relación personal con Delcy Rodríguez y que que cada vez que llamase Zapatero a Delcy Rodríguez le coges el teléfono. Algo importante. Pero es lo único el papel que hacemos. Europa no ha hecho nada. Y si Europa no ha hecho nada, pues obviamente España tampoco. Y es una pena porque nosotros, España, deberíamos tener una muy buena relación con los países latinoamericanos y poder tener influencia. No de manera de militar, sino cultural, de sociedad y económica. Y no hemos jugado ningún papel. Porque ha llegado a Estados Unidos y ha dicho, no, esto ya Venezuela, el Maduro me lo quito de en medio, mando un mensaje al régimen de Delcy Rodríguez y tal, para que sigan ese proceso de vasallaje y de subordinación. Y Europa no ha dicho nada. Ha sido, por supuesto, una ruptura flagrante del orden internacional, y Europa, se queja un poco, pero realmente no hace nada, y no va a hacer nada. Porque el problema de Europa es que no tiene influencia. Ha subordinado su influencia a Estados Unidos, o a otras potencias, o incluso a China en algunos casos, o a Rusia, y al final no tiene fuerza. Porque también el problema de Europa es que no es un conjunto político en sí, no es una unidad política. Son 27 Estados miembros
cada uno con su política exterior y su política de defensa. Y como no hay una visión de conjunto en muchas temáticas, pues no hay capacidad de unión. Valga la paradoja de que se llama Unión Europea, por cierto. Así que, desgraciadamente, España podría jugar un papel importante, o yo creo que debería jugar. A lo mejor soy un poco, le estoy pidiendo demasiado a España, pero yo creo que España debería jugar, por ejemplo, de papel de mediador. Debería haber jugado, porque al final lo que pasó con la crisis venezolana es que España no tuvo ningún papel, se lo dejó a la Unión Europea, y la Unión Europea decía que, bueno, que había que acabar con el régimen y punto pelota. Y España ahí tenía que haber jugado un papel de mediador, debería al menos. Pero por el bien de Europa y por el bien de la región, porque luego viene Estados Unidos, usa su fuerza militar y se acaba las tonterías. Pues Pablo, has dejado un montón de datos. Sí. Yo creo que es el momento de que pasemos al coloquio. Vale, perfecto. Pues, ¿tienes que hacer alguna pregunta, Antonio? Mira, yo tenía una curiosidad, más una pregunta. Como francés supe que me pareció leer en algún sitio que el tiempo del general de Gaulle, que hubo como una oferta de alguna forma francesa para que la España de Franco tuviera el arma nuclear. Eso es. ¿Hay algo de...? Sí, es verdad, es cierto. Hubo conversaciones en los años 60 para que España se dotase del arma nuclear. 60-70. Y que efectivamente Francia iba a ser la que le diese la tecnología, porque eso requiere una tecnología muy importante, mucho dinero. Puedes imaginar que, claro, ahí si ahí tienes algún error, pues las consecuencias son las que son, con el arma nuclear, ¿vale? Efectivamente sí, lo que pasa es que España, en el momento en el que parecía que se iba a lanzar, bueno, primero de todo, a Estados Unidos no quería que tuviese un arma nuclear, ¿cómo se llama?, España. A Francia le interesaba porque en ese espíritu gaullista, ¿no?, del general de Gaulle, le interesaba que cuanto más países tuviese en Europa la arma nuclear, podrían crear esa disuasión sin necesidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene miles de cabezas nucleares y creo que Francia tiene aproximadamente unas 300, para que nos hagamos una comparación, ¿no? Y le interesaba que otro país europeo tuviese, en un proceso de que parecía que podía haber una democracia o algún régimen más abierto, que otro país europeo pudiese tener arma nuclear. Lo que pasa es que Estados Unidos no quería, y en ese proceso de transición política interna muy convulsa, con Franco, que llevaba muerto o que estaba en proceso de morirse, no sabemos cuánto tiempo ya, la cuestión también de Marruecos, Estados Unidos presionando también para que dicen no nos interesa que tengas arma nuclear porque la proliferación nuclear a los que tienen arma nuclear normalmente no les interesa, pues se acabó, no hubo. Y también yo creo que ahora realmente en España no hay esa voluntad política ni tampoco de la sociedad para que España se dote con la arma nuclear. Pues, Bueno, pues... vamos a pasar al coloquio. Sí. Tengo muchas preguntas, pero voy a intentar centrarme en un tema. Vale. Creo que todos somos aquí muy mayores y nos acordamos de lo que era el Pacto de Varsovia y lo que era la OTAN. El sentido que tenía el Pacto de Varsovia es que la OTAN se defendía de la URSS y el Pacto de Varsovia se defendía del resto del mundo. Entonces, cuando la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia desapareció, pero la OTAN, que dejó de tener enemigo, siguió estando. Eso por un lado. Yo te quería preguntar, ¿Rusia es realmente un enemigo para Europa? Porque, ¿qué hemos conseguido con la guerra de Ucrania? Bueno, y por qué Rusia entró a la guerra de Ucrania? ¿Es así a lo loco? ¿O es porque ha tenido, digamos, una especie de invasión por todas partes de la OTAN? Eso me parece importantísimo, ¿vale? Luego, yo creo que si tenemos un enemigo en España, es Marruecos. Te voy a dar todo lo que he apuntado, bueno, me contesta lo que quieras. Pero Rusia es nuestro enemigo. Los estos que traían el gas, que no sé cómo se llaman, ¿quién los voló? Los voló Rusia. No, porque a Rusia le interesa vender gas a Europa. Entonces, ¿somos esclavos de Estados Unidos y no hombres libres? A ver, muchas preguntas. OTAN, final de la Guerra Fría. A ver, efectivamente, cuando se termina la Guerra Fría, porque básicamente se disuelve la Unión Soviética de dentro, porque es un problema que está ya por dentro, pues la OTAN se mantiene. ¿Por qué se mantiene la OTAN? Porque, lo que he comentado antes, estamos en un momento en el que Occidente ha ganado, que la democracia liberal, libre cambio, pues se ha demostrado como el modelo superior, y la OTAN ¿por qué no se disuelve? Porque es el instrumento que utiliza Estados Unidos, por un lado, para seguir agarrando a Europa,
es decir, de manera de que siga esa dependencia, y por el otro que exige que haya una relación multilateral que siga sus intereses como policía militar, porque ahora Estados Unidos es desde el 91 es el policía militar del mundo, y eso es por la razón por la que está la OTAN, ¿vale? Y luego, por supuesto, lo que has comentado tú, para agarrar también a Europa y que siga habiendo un mando, bueno, sí, un mando estadounidense sobre los países de la OTAN, que haya esa interoperabilidad, esa alianza, ¿no? Pero es algo que eligieron también las élites políticas europeas. Esto no lo ha impuesto Estados Unidos mediante la fuerza, realmente. Una parte sí, pero realmente ha sido porque las élites europeas y los gobiernos europeos han querido. Los gobiernos europeos elegidos democráticamente, por cierto. ¿Rusia es un enemigo o es un amigo? ¿Qué es Rusia? Pues bueno, voy a hacer... Un momentito, déjame que si no, quedo del hilo, por favor. Luego me repreguntas. Queda totalmente debilitada y llegó y se acerca a Occidente. ¿Qué hace Occidente? En vez de buscar una especie de equilibrio de seguridad con Rusia, aprovecha la debilidad de Rusia para quitarle todo lo que pueda. Todo lo que pueda. A nivel interno, que es el momento que hay esas políticas de liberación, que se destruye todo el estado social que había en Rusia, bueno, un desastre económicamente para Rusia, pero luego en el exterior también, la guerra de Yugoslavia, de los Balcanes y diversas cuestiones que van ocurriendo en el espacio postsoviético donde Rusia va perdiendo toda su influencia, ¿no? Que antes era una gran potencia. Rusia quiere integrarse dentro de Occidente. De hecho, Vladimir Putin en 2001 pidió a Clinton que si se podía integrar a la OTAN. Y Estados Unidos se rió. Y la realidad es que el mensaje que le llevó a Rusia fue: ¿qué vais a hacer? Es decir, podéis quejaros todo lo que queráis, nosotros lo hagamos lo que mandamos. De hecho, hay un famoso vídeo de Biden riéndose en los 90 diciendo: ¿qué van a hacer los rusos? ¿Aliarse con los chinos? Los chinos en el momento no eran los de ahora, y se ríen. ¿Rusia es nuestro amigo o enemigo? Rusia es una gran potencia. ¿Por qué no ha invadido Ucrania? Pues bueno, a ver, aquí da para una disertación de 3 horas. Voy a intentar ser muy telegráfico. Rusia ha invadido Ucrania porque ellos perciben una amenaza en Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es para ellos su zona de influencia, su patio trasero. Lo que para Estados Unidos es Venezuela o América Latina, su patio trasero, pues para Rusia es así. Es una gran potencia. No estoy ni siquiera, desde el punto de vista moral, ni siquiera estoy diciendo que sea bueno o malo. Simplemente digo el pensamiento ruso. Ucrania, llegado cierto momento, quiere buscar, o una parte de Ucrania más bien, la parte de Ucrania quiere buscar aliarse con Occidente, o bueno, alinearse más con Occidente, ¿no? Se percibe que la Unión Europea es un socio que le puede dar mucho más prosperidad, una democracia liberal, y hay esos esfuerzos para que converjan hacia ese lado. El problema es que Rusia dice no me interesa. Yo no quiero que Ucrania se convierta en un satélite occidental que me pueda amenazar. Bastante tiene. Exactamente. Y por eso actúa. Esa realmente es la raíz del conflicto. Ya no digo que sea lo que está haciendo bien Rusia mal o regular. Yo creo que es evidente que invadir países está mal. Pero por supuesto que tienes unas raíces y una explicación. Es evidente. ¿Rusia es nuestro amigo o no enemigo? Pues bueno, desgraciadamente ahora parece que es nuestro enemigo. ¿Que podría no serlo? Yo creo que no debería ser. También es verdad que las élites rusas, por supuesto, ahora su enemigo es Occidente y Europa. Y desgraciadamente veo que nuestras élites europeas también van con ese discurso. Ahora mismo veo imposible, en el medio o largo plazo, intentar tener unas relaciones mínimamente estables con Rusia. El problema es que lo que había antes, en muchos casos, también te voy a decir como crítica, es, lo has comentado, el gas. Yo estoy de acuerdo en que siga habiendo un comienzo de gas, me parece interesante, pues todo con la cuestión pues comprar, por ejemplo, a Estados Unidos es más caro que comprárselo a Rusia. El problema es cuando tú dependes de una potencia externa y que es una potencia externa que tiene sus intereses. Y en llegado el caso, te apriete. Cuando estás haciendo una política que les gusta, te aprieten. Por tanto, lo ideal para mí, para Europa, es que no dependa ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de nadie. Y que busque su propia independencia y soberanía para, llegado el caso, si hay un conflicto o una tensión, pueda decir no y establecer unas ciertas líneas rojas. Para mí es el punto. Y ya por último, Marruecos. Bueno, en el libro... Es miembro de la OTAN, ¿no? Que es miembro de la OTAN. ¿Quién? Marruecos. No es miembro de la OTAN. No es miembro de la OTAN.
¿Lo sabes? No es miembro de la OTAN, no. Tiene un tratado de amistad con Estados Unidos desde 1980 y pico, pero no es miembro de la OTAN, ni mucho menos. Otra cosa es que se ha aliado a Estados Unidos, que eso es importante, por supuesto. Sí, yo en el último capítulo del libro dedico un espacio bastante grande a hablar sobre la cuestión de Ceuta y Melilla, sobre la cuestión de la amenaza híbrida, esa zona gris, que son, para que nos entendamos, la zona gris o la amenaza, sobre todo la amenaza híbrida, son acciones que busca un Estado bajo el umbral de la guerra. Es decir, no ataco, no te envío misiles, pero utilizo técnicas o prácticas que yo voy a escalar poco a poco. Por ejemplo, te corto las aduanas, te pongo un pesquero por aquí, te intento poco a poco cambiar ese statu quo, ese nivel de escalada para que la reacción que vayas a tener tú sea desmesurada y por tanto no te atrevas a hacerlo. Pero yo poco a poco estoy cambiando el statu quo. Lo de Perejil, por ejemplo, que lo comento en el libro, eso es un ejemplo de zona gris. Es decir, ¿qué es lo que hizo Marruecos? Plantó un par de gendarmes, unos cuantos gendarmes en el Perejil, que realmente es un islote que no se sabe muy bien de quién es, está ahí como en esa zona es de Marruecos, es de España, pero lo plantó ahí, para testear a España, a ver qué hacía España. A lo mejor se queda así la cuestión, pero a lo mejor, si España no hace nada, porque bueno, es un islote, hay 2 cabras, no hay nada, eso no tiene ningún valor, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor lo siguiente es otro islote, y poco a poco voy aumentando mi posición y tú no estás haciendo nada. Pues esto es lo que hace Marruecos con España, que no te va a plantear una invasión convencional, es decir, no te va a invadir Ceuta y Melilla, pero lo que te hace es, te cierra las aduanas, te cierra las aduanas, oye, los productos que vuelven de Ceuta y Melilla o vienen, te los requiso. De repente pongo pasaportes de Marruecos que tengan Ceuta y Melilla, como soberanía marroquí, no permito que el rey pueda pasar en Ceuta y Melilla, te abro la verja, como pasó en 2021, y entran 10.000 migrantes, uso a las personas como arma. Ese tipo de cuestiones es lo que hace Marruecos. Compra periodistas para que hagan lo que hagan. Y eso es lo que hace Marruecos. Y por supuesto es también por eso es importante hablar de defensa en España, para defendernos de estas cuestiones. Y tampoco es una cuestión de fabricar más tanques, es una cuestión de tener esa voluntad política, ese pensamiento estratégico de decir a Marruecos, no te voy a dar el Sáhara. Sáhara no es tuyo, Sáhara es de los saharauis. Pero nosotros lo que elegimos fue no asumir ese coste político y dárselo a los marroquíes, que no es suyo, territorio ocupado. Y se lo dimos porque no queríamos asumir ese conflicto con Marruecos, porque nos falta esa mentalidad estratégica, y de eso hablo en el libro. Creo que te he respondido prácticamente a todo. ¿Tú crees que es un privilegio para seguir siendo españoles muchos decenios? A mí me gustaría que sí lo fuese, porque así lo desean los ceutíes y los melillenses. Yo sé que el objetivo de Marruecos es que Ceuta y Melilla sea parte de Marruecos. Eso es el objetivo. Y a mí me gustaría, y por supuesto, el discurso oficial de España es que Ceuta y Melilla van a ser de España, y no lo pone en duda, y de hecho es que, no sé si sabéis que Ceuta y Melilla no están dentro del paraguas de la OTAN. No están. Es decir, dentro de la... sino en el artículo que establece, digamos, qué se defiende y qué no se defiende, se establece que en Ceuta y Melilla no está. Estaba Argelia, por cierto. Argelia sí que cuando se estableció el tratado de la OTAN, Argelia era un departamento francés, porque no era cosa de una colonia, lo era por supuesto, pero era departamento francés y sí que había una excepción. España no tiene esa excepción. Cuando escuches el discurso el discurso oficial, ellos te van a decir que está fuera de toda duda que Ceuta y Melilla es Burgos, pero no es así. No está dentro del tratado. Solo un matiz. Siempre he oído y he leído que en caso de un enfrentamiento entre Marruecos y España de algún tipo, Estados Unidos siempre se posicionaría con Marruecos, y que eso está recogido, ¿no? Es una cosa así que no tiene por qué, porque al final todas estas cuestiones de tratados y de si se posicionan aquí con quién tienen mucho que ver con las circunstancias. En 2000, en la crisis de Perejil 2002, Estados Unidos no se posicionó del lado de Marruecos. También es verdad porque España tiene una buena relación con Estados Unidos. Ahora mismo seguramente lo haría, porque tenemos malas relaciones con Trump. Y a Estados Unidos le interesa tener una buena relación con Marruecos. Por eso es importante tener una defensa. Para poder decirle a Marruecos y a otros países que tenemos una soberanía y nosotros la vamos a defender. Por eso es importante tener una defensa. Para defender nuestro modelo y nuestro Estado.
te quería hacer dos preguntas. Nos has hablado de que España necesita planificar su defensa de hace unos años, pero ¿qué sentido tiene una planificación en la que no forme parte Europa? La planificación tendría que ser europea, evidentemente, y nosotros pues tener un papel en esa planificación, pero hacerla independientemente le veo una falta de sentido, vamos, que no sería eficaz, creo, que no tan eficaz si la hacemos con Europa. Y la segunda sería, ¿te parece un error la postura de la izquierda verdadera, no de estar en contra de todo aumento de gasto en defensa? Sí. Lo primero, sí, efectivamente, yo en el libro explico que el gasto realmente en defensa en Europa es tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros en Europa tenemos, lo explico muy gráficamente, tenemos 16 tipos de carros de combate y Estados Unidos tiene uno. Tenemos muchos tipos de aviones y Estados Unidos tiene uno o dos. No tenemos una base industrial de defensa en Europa que esté integrada y coordinada. Y eso al final lo que ocurre es que el gasto se diluye entre Estados miembros. Y es lo que está pasando realmente en Europa. Ese es el problema de Europa ahora mismo. Que, por ejemplo, ahora está empezando el rearme alemán. ¿Alemania piensa en Europa? No, piensa en sus empresas de defensa y en sí mismo. Pues ese es el problema. Y lo que está haciendo es romper ese mercado único, romper ese level playing field que se llama, de básicamente que ahora mismo va a defender, es uno de los países que más dinero tiene, más capacidad fiscal tiene y por tanto está ayudando y creando una competencia desleal en toda Europa. Y yo lo que propongo es, en el libro, como parte de mis propuestas, es hacer una mayor integración de esas industrias de defensa. Luego ya hablaremos de la política exterior y de la defensa, pero primero las empresas que puedan, digamos, ser mucho más eficientes y que puedan ponerse en conjunto para crear, pues bueno, un espacio en el que no tires el dinero, que es básicamente lo que se está haciendo, porque Europa gasta mucho dinero en defensa, lo que pasa es que lo gasta mal, pero gasta mucho más que Rusia. Pero Rusia tiene muchos mejores resultados, preguntémonos por qué. Para mí es una de las cuestiones. La izquierda, bueno, es que yo creo sinceramente que la izquierda tiene que abordar este debate del gasto en defensa y de la defensa en sí, o la inversión, como queramos llamarlo. Es decir, porque es que es una cuestión capital ahora mismo en Europa y en el mundo, y debería serlo en España. ¿Que tú quieres no hablar de ello? Bueno, el problema es que otros van a hablar por ti. Y los otros son la derecha y la extrema derecha, o el PSOE también. Y si tú no tienes una posición, al final no te van a escuchar y las cosas van a pasar. Y tú, porque mires al otro lado, las cosas no van a dejar de pasar. Es decir, esa es la cuestión que yo reprocho a la izquierda. Tiene una posición técnica, una posición política, que puede estar en contra, por supuesto, que puede estar en contra de la militarización, del gasto en defensa, pero explícalo. No te centres en eslóganes vacíos, sino explícalo, ten gente técnica que sepa del tema y no lo infantilices, sobre todo no infantilices a la gente, porque yo creo que es bastante, yo creo que crea rechazo. Y para mí el libro también es una cuestión de decir, bueno, mira, Desgraciadamente la izquierda lo hace con muchos temas. Sí, y la inmigración también. Sí. Hay muchos temas en los cuales la izquierda evacúa el problema en vez de afrontarlo y de proponer soluciones. Mira, yo propongo esto. Alternativas. Propongo alternativas. Yo es lo que yo demando. Y la idea es esa. El libro es equilibrado. Es decir, yo no estoy ni a favor ni en contra de muchas cuestiones. Simplemente yo expongo los hechos y yo que cada uno también tenga las conclusiones que quiera. Pero sí, por supuesto. Yo es algo que les he reprochado en varias ocasiones. De hecho, a mucha gente del espacio. ¿Tengo preguntas? Espera, un segundo que... No, estaba Pascual. Antes. ¿No? No, que lo había pedido antes Pascual. Antes de ese señor. Bueno, gracias por tu intervención. En los 70 años de los acuerdos yanquis con la dictadura franquista, fue una forma de legitimar la dictadura franquista y fascista a la vez. Se van a cumplir y además eso lleva consigo las bases que los yanquis estaban aquí. Eso fue, digamos, el inicio de cómo los yanquis entraban en Europa. Se van a cumplir 40 años del referéndum de la OTAN. Una izquierda de entrada no.
me acuerdo. ¿Qué postura? La postura del PSOE ya la sabemos, evidentemente, ¿no? Y hubo un referéndum, evidentemente también hubo un referéndum, y ganó la entrada a la OTAN, pero no en la estructura militar, me parece recordar. Sí, seguro. No en la estructura militar, cosa que se saltaron a la torera tanto un gobierno como otros, a posteriori. Si hubo un referéndum, ¿por qué no se consultó al pueblo español pues en los inicios de 77, 78, si querían la monarquía o la república? A ver, ¿qué forma de maniobrar? Porque los acuerdos yanquis para nosotros, ¿qué significó? La leche en polvo y el queso. No me acuerdo que lo tomé. Alguno lo tomó. La leche en polvo y el queso que venían de Estados Unidos. El pueblo trabajador, el pueblo llano, fue lo único que se remontaba. Aquella leche que no la bebía ni Dios. Y el queso, bueno, aquello fuera. Entonces yo la pregunta es, con estos gobiernos progresistas, ¿por qué no se llevaba a cabo? Porque, bueno, tenemos este gobierno de hoy, pero de hace 4 años también. ¿Por qué? Y antes, el Felipe González, se la estaba de izquierdista, de otro, es más fascista que Franco, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué posición van a mantener o se mantiene hoy con respecto al tema de no solamente la cuestión militar, la cuestión económica, las bases, aún, tú lo has comentado, no pasaban los buques sean nucleares o no nucleares, pasan por el estrecho sin consultar a nadie. Entonces, la pregunta es, la posición es, ¿qué vamos a hacer? Porque evidentemente tú eres la federación, nosotros a fin de cuentas nos quedan ya pocas historias que contar, pero ¿por qué no se consulta al pueblo todo el tema armamentista? ¿El actual? Sí, el gobierno actual. Bueno, pues porque realmente... Sí, no te preocupes. A ver, ¿por qué no ha habido ningún debate respecto a la OTAN en este gobierno progresista en el anterior? Pues porque es muy fácil, porque el Partido Socialista apoya completamente la Alianza Atlántica. Y la parte, digamos, más a la izquierda tiene poca fuerza, pero tampoco ha querido plantear la ruptura. Quiere decir que en 2022 fue la cuestión del Sáhara. Si una cosa más grave que esa, o la cuestión de los 30 muertos en Melilla, la valla, si no rompes con eso, pues no va a romper con nada, realmente. Pues, o no tiene fuerza y no tenía voluntad política para romper. Y el Partido Socialista, evidentemente, sigue muy anclado en seguir en la OTAN, y así va a ser. Y eso no es nada nuevo, y eso va a seguir, porque tampoco hay alternativa. Es que el problema es que tampoco se habla de alternativas. Se dice, no, de la autonomía energética europea, nadie sabe lo que significa la autonomía energética europea. Para cada país es una cosa, para España es una y para Francia es otra, o incluso para Países Bajos. Como no hay alternativa, pues nos quedamos con la OTAN. Y yo, sinceramente, no sé cuál va a ser el futuro. Me gustaría saberlo, pero si no, pues yo me haría rico, pero no es el caso. Y lo veo bastante difícil. Y yo creo que es un consenso que se va a mantener en el bipartidismo y bueno, también, por supuesto, con Vox. Y va a ser así. Y no va a haber yo dudo mucho cierre de bases. Habrá cierre de bases en caso de que Estados Unidos quiera que las haya. No en que en el momento que nosotros pongamos, digamos, esa presión. Tampoco tengo muy claro que decir, vale, nos salimos de la OTAN, ¿y qué? ¿Y luego qué? ¿Para qué nos salimos de la OTAN? Que me expliquen qué alternativas han pensado. Porque el problema es que Podemos, por ejemplo, dice, no, rompemos relaciones con Estados Unidos y nos salimos de la OTAN. Vale, ¿qué proponen ustedes? Pues no propone nada. Simplemente es discurso político. Ese también es el problema, el vacío ideológico que hay. Propongan ustedes cosas. Propongan y convenzan. Mira, son tres deducciones. Tú me vas a aclarar sobre lo que, deducido de lo que has dicho. El Partido Republicano, y Trump en la cabeza lo representa, es un lobby económico, como soy economista, y realmente todas son por el dinero.
solo. Entonces es un lobby económico, empresarial. Los grandes elefantes de la empresa norteamericana apoyan claro, porque hacen negocio. Ahora en Venezuela no van a hacer negocio. Entonces nos obligan, entre comillas, nos ponen ya el 5%, que es una forma de decir, tenéis que incrementar las defensas, porque yo me retiro. Pero comprarme a mí, lógicamente, porque no tenemos más remedio, y a Israel, porque estamos comprando a Israel. Una represa. La otra, hay que unificar tecnología europea. Si no unificas tecnología europea y no hacemos un tipo de tanque, es imposible que nosotros podamos defenderlo y ser una potencia, no solo económica, sino bélica en un momento determinado de defensa. Esa es la primera pregunta. Y la tercera, es un centro humanitario. Ucrania es una invasión y luego viene la guerra. Pero en Ucrania, la parte este de Ucrania, por lo que he oído, hay una parte que es lo normal, que es frontera con Rusia, y hay muchos rusos. Y lógicamente, rápidamente, los habitantes de que son rusos, nacimiento ruso, o étnica rusa, o idiosincrasia rusa, han ayudado a la invasión en la parte de este. Esas tres reflexiones, me gustaría que tú, que tienes más conocimiento, las ampliaras, vale. Y las concretaras. Vale, la cuestión de que pues, lo he explicado antes, evidentemente nos piden el 5% Trump y el Partido Republicano en Estados Unidos, y nos lo pedirá también el Partido Demócrata, eso no hay que obviarlo, para que les compremos armas a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque les interesa que su industria de defensa esté en un proceso de arranque y de producción. ¿Por qué? Porque están, como he dicho, en un proceso de confrontación con China en Asia-Pacífico, y lo que están viendo es que no tienen reservas suficientes de munición, de artillería, de misiles, no tienen, en caso de que haya posibilidad de un conflicto con China en Asia-Pacífico. Y como he dicho antes, arrancar la industria de defensa requiere mucho dinero y mucho tiempo. Pero claro, la industria de defensa te dirá, bueno, yo arranco, pero yo necesito contratos a largo plazo. Y claro, a lo mejor Estados Unidos, internamente, el ejército no tiene esa capacidad, ese dinero, esa capacidad para poder establecer esos contratos, pero ahí está Europa. Y otros, Corea del Sur también, Japón, que está en un proceso de militarización también. Ese tipo de aliados subordinados, como queramos llamarlo, entran dentro del esquema de dominación estadounidense. Y por tanto sí que les interesa, por tanto, a Estados Unidos que gastemos en defensa, pero para comprar sus armas, para que nosotros pidamos sus tanques, sus aviones, sus misiles, etcétera, para que arranque esa industria de defensa, esa de producción, para en caso de que haya una guerra, su ejército esté mucho más preparado de lo que está realmente ahora. Respecto a Israel, sí, efectivamente, no ha habido ningún bloqueo más allá de algunas cuestiones políticas. Es verdad que ha habido algunos, porque lo explico en el libro, algunos programas militares en el ejército español que han sido bloqueados, como por ejemplo es el programa Pulse, que es básicamente artillería de lanzacohetes. No sé si sabéis lo que es, pero bueno, lanzar cohetes es una artillería, es lanzar cohetes. Básicamente, pues en el ejército español no tenemos. Los cohetes son muy importantes de cara a poder tener un conflicto, de cara a tener esa capacidad de disuasión, ¿no? De poder golpear más allá de 100 kilómetros, 150 kilómetros a soldados, centros logísticos, artillería de cohetes, artillería lanzacohetes, ¿vale? El ejército español no tiene. Y había un programa con Alemania y con Israel. Israel proporcionaba tecnología para poder lanzar esos cohetes, ¿no? El lanzador. Y España tuvo que quitarlo por ¿cómo se dice? Bueno, dejar de vender a Israel. ¿Qué ha pasado? Que realmente lo que ha hecho España es, evidentemente, directamente ha dejado de comprar a Israel, pero indirectamente sigue comprando a Israel parte de la tecnología. Por ejemplo, hay otro programa de los que hablo, es el Spike. El Spike es un programa del ejército de tierra que son lanzacohetes. Lanzacohetes para atacar tanques. Y en España necesita una modernización el sistema que tiene ahora mismo el ejército de tierra. ¿Qué ha hecho? Ha cortado el programa directo con Israel, pero por atrás lo que ha hecho es hablar con Alemania y con ciertas empresas europeas para comprar otro tipo de misil, ¿no? Otro tipo de misil. Este tipo de misil tiene tecnología israelí. Por tanto, lo que estás haciendo es, yo corto directamente, pero indirectamente, a través de terceros mayormente, sigo comerciando con Israel.
Porque al final, desgraciadamente, la industria europea y occidental en general tiene muchísimas sinergias con Israel, porque Israel tiene una industria de defensa muy potente, tecnológicamente muy potente, que ya sabemos bien cómo la está probando, sus armas, y es un aliado de Occidente. Es así. Y España, pues políticamente ha decidido tomar ese paso, que yo creo que era bueno, ¿no? Lo explico también en el libro, pero realmente no ha querido buscar alternativas más allá de la tecnología israelí, que yo creo que las hay. Lo que pasa es que, bueno, pues el coste a lo mejor económico es mayor y a lo mejor las armas no son tan capaces, pero sí. Respecto a la cuestión de que si la industria de defensa europea, etcétera, bueno, yo lo que propongo en el libro, y lo he propuesto en algunos análisis más, es la especialización por Estados miembros. Realmente no es una idea muy novedosa, pero yo creo que es interesante hablar de ella. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, España, como es un ejército, está en una península, pues se dedique, por ejemplo, a tener especialización en la Armada y el Ejército del Aire, que es lo que yo creo que nos vendría a nosotros mejor como país, ¿no? Que yo creo que tenemos ese valor añadido, ¿no? Tenemos Navantia, que es un astillero bastante importante, y luego tenemos capacidades y una posición geográfica que nos permita poder ser un valor añadido dentro de Europa, ¿no? Y que luego otros países, por ejemplo, Alemania o Polonia, se dediquen más al ejército de tierra. Porque también la cuestión es que el ejército de tierra dentro del ejército español es el que lleva mucho más inversión, mucho más hombres, y yo creo que es un gasto ineficiente de los recursos. Por tanto, yo sí que apuesto por esa integración europea y esa especialización. Que vaya a pasar, no tiene pinta, ya lo digo ya. Y la cuestión de Ucrania, rápidamente, sí, efectivamente, por eso he sido preciso en decir, una parte de Ucrania quería ese alineamiento con Europa y con Occidente. Y otra parte, que era, en su momento era la oposición, que era el Partido de las Regiones, que eran rusos, sí, rusos, ucranianos rusos, lengua rusa, cultura rusa, ellos querían seguir manteniéndose parte de Rusia. Lo que pasa es que también es verdad que al lanzar esa invasión rusa en el 2022, muchos de esa población también se han confrontado a Rusia, es decir, tú no invadas Ucrania, pero bueno, sí hay. Realmente dentro de Ucrania no solamente es una guerra, o sea, tenemos tres capas en Ucrania realmente. La guerra entre Occidente o Estados Unidos, OTAN contra Rusia, esa guerra donde Ucrania es el proxy, es decir, el actor subsidiario. La guerra entre Rusia y Ucrania, y luego, por otro lado, una guerra civil que hay interna. Tenemos esas tres capas. Se habla solamente a lo mejor de algunas, pero están estas capas. Porque al final la guerra, el conflicto lleva en 2014, no en 2022, o incluso antes. Y es un conflicto súper complejo y que realmente, desgraciadamente, ha destrozado Ucrania y ha roto un montón de familias. Ahora mismo económicamente está destruido el país, 10 millones de ucranianos se han tenido que ir de su país, y es un desastre absoluto, sinceramente. Después. No, después. Es que, a ver, no pregunto, no pasa nada. Uno de los factores importantes que está ocurriendo tras las guerras de Gaza y la de Ucrania es el aumento de beneficios de las industrias que fabrican armamento. De hecho, se calcula que han ganado más de 700.000 millones de dólares. Son 100 empresas las más importantes. Un poco por simplificar, cuanto más muerte, más destrucción, más ganan estas empresas, que además en bolsa se han disparado sus beneficios y los fondos de inversión, etcétera, recomiendan que se invierta ahí porque tienen una rentabilidad interesante. Eso es un factor de España. Pues posiblemente sea porque está Rumar, está Leonardo, está una serie de empresas de multinacionales que se están forrando con la muerte y la destrucción. Es un aspecto que a mí me parece muy importante de lo que es la defensa y la industria del armamento. España está íngra, es una de las cosas que yo quería preguntar. Y otra es, hay una parte del ejército que a mí me parece muy interesante, que es la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que ha tenido un papel muy importante. Estoy en momentos como todo lo que pasó con la Dana, con las inundaciones, con los incendios. Es decir, es una parte del ejército que se dedica más a la construcción que a la destrucción, digamos, ¿no? Una parte que además, quería preguntar qué parte del presupuesto de defensa, por ejemplo, se destina a este tipo de cosas, porque
Que yo sepa, me parece que hay como 3.500 efectivos dentro de la UME y el papel que tiene y que está teniendo con tantísimas tragedias como están sucediéndose, pues yo creo que es un papel constructivo y muy interesante. Va un poco las dos preguntas por ahí, la industria del armamento y luego el tema de la UME y los presupuestos que se dedican a eso. Sí, en cuanto a la industria de defensa y de que hay muchos intereses detrás de la industria de defensa, que sobre la industria de defensa y sobre que si hay muchos intereses dentro de la industria de defensa para que siga habiendo guerras. A ver, yo a lo mejor tengo un pensamiento un poquito diferente en el sentido de que yo creo que realmente quienes inician las guerras y si los conflictos son los gobiernos, por motivos realmente muchas veces políticos, y esa es la cuestión de Ucrania. Yo no digo que las promuevan las industrias, ¿eh? Sí, pero entonces no entiendo, que se están beneficiando. Es que se están beneficiando. Sí, por supuesto, claro. Están obteniendo unos beneficios. ¿Por qué ahora mismo todo el mundo está hablando de defensa? ¿Por qué las consultoras? ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué todo el mundo está hablando de defensa? Porque evidentemente es uno de los sectores que está en auge. Yo pude ver hace unos días cuál era la capitalización en la bolsa de Rheinmetall. Rheinmetall es la principal industria de defensa alemana y cómo había cambiado respecto a su valor en 2021. 2000% había subido en bolsa. Rheinmetall. Indra creo que está en un 500%, porque bueno, ahora es básicamente el objetivo del gobierno a día de hoy es hacer que Indra, que es una empresa que en su momento era muy tecnológica y ahora se quiere hacer que sea un campeón nacional. Es decir, en España ahora mismo el ecosistema de industria de defensa es que tenemos un par de empresas más o menos grandes y luego tenemos un montón de pymes. Y el problema es que para competir con Europa, con diversas empresas europeas que son tremendamente grandes. He hablado de Rheinmetall, hablo también de Thales, por ejemplo, en Francia, el Leonardo que has comentado tú, son empresas tremendamente grandes y en España no podemos competir, ¿no? Por así decirlo. Y lo que está haciendo el gobierno es favorecer que Indra sea el campeón nacional o la empresa tractora, como queramos llamarlo. Y que digamos que domine ese ecosistema y, por supuesto, eso quiere decir que están metiendo mucho dinero. De hecho, ahora hay muchos problemas con la cuestión de esa fusión que hay con otra empresa que se llama Escribano, que el presidente es el de Indra, y digamos que está habiendo muchos problemas, porque claro, eso es competencia leal, es desleal. Bueno, efectivamente sí, las empresas han visto su momento. Por supuesto, hay fondos de inversión igual que se están metiendo. Por supuesto, hay muchísimo dinero. Se están metiendo muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Es muy rentable, por supuesto. No, realmente no es tan rentable para los estados. No, para las empresas. Para las empresas sí, por supuesto, porque al final tenemos que entender que son productos muy caros, que un tanque cuesta decenas de millones, en algunos casos. Un caza de última generación cuesta 80 millones. Se quedan obsoletos entre... Y se quedan obsoletos. Por tanto, sí, efectivamente puede ser una empresa, una actividad económica muy jugosa. Muy jugosa. Por tanto, sí, efectivamente, las empresas de defensa están viendo su momento y están aumentando en Europa, pero en todo el mundo, su capitalización. Es decir, están cada vez teniendo mucho más dinero. Y eso, por supuesto, tiene que ver también con el apoyo político que se está dando a eso. Porque ahora mismo están siendo apoyadas políticamente por los gobiernos y por las instituciones europeas, que están creando instrumentos de financiación para invertir en esas empresas, porque es lo que están pidiendo las empresas. No, que yo necesito mucho dinero y muchos contratos a largo plazo. Pero como he explicado antes, si no me das contratos a largo plazo, yo no me interesa arrancar la industria y la producción, porque entonces no me sale bien el negocio. Pero sí, por supuesto. Sobre la UME, el gasto, yo no tengo claro exactamente el dato, pero seguramente el gasto para el ejército de la UME sea mínimo. Sí, ¿no? Mínimo. Pero tenías. Comparado con otros, sí, efectivamente. Pero yo creo, sinceramente, que la UME yo creo que tiene un papel muy importante. Seguramente se tienen que hacer cosas, digamos, se tienen que ampliar, se tienen que reforzar, pero yo creo que la defensa no es solamente... o las fuerzas armadas no tienen que valer solamente para combatir los fenómenos meteorológicos o las catástrofes. La defensa va mucho más que eso. La defensa tiene que ver también con el hecho de que puedas tener soberanía. Y eso tendrás que saber tú cuánto para ti te vale la soberanía. Yo creo que ese es el problema también. Porque nos centramos muchas veces en cifras absolutas, 2%, 3%, 5%. Bueno, a lo mejor es que yo necesito un 2,3 o un 1,3.
Es decir, nos centramos en cifras absolutas cuando hablamos de defensa, porque es digamos que el eslogan político, pero no nos preguntamos qué queremos con ese dinero, qué queremos. Unas fuerzas armadas que vale, que tecnológicamente sean muy superiores, vale, pero ¿para qué? O que tengan muchos soldados, vale, pero ¿para qué esos soldados? Y yo creo que está muy bien que plantees la cuestión de la UME, que yo creo que es que se puede hablar de ello, pero yo creo que la defensa tiene que ser algo más. Tiene que ser una cuestión del Estado, de primer orden, y tiene que ser una cuestión de cómo defender tu soberanía ante otros que te la están minando. Y el problema es que no se está hablando de eso. ¿Cómo situarías España con respecto a los países europeos de nuestro entorno? Italia... Respecto a nuestras fuerzas armadas. Sí, pues a ver, si las comparáramos, ¿cómo estaríamos? No estamos mal. No estamos mal. Tenemos un buen ejército de tierra, tenemos un buen ejército del aire y tenemos un buen ejército de la armada. Tenemos muchas carencias, pero es que el problema es que los europeos también las tenemos todos en general. Pero sí que es verdad que con el dinero que se ha invertido en España, que ha sido realmente, comparado con otros incluso países, era poco, se han hecho muy bien las cosas. O sea, que decir, tenemos una buena capacidad de proyección de buques, tenemos capacidad de ataque con aérea, o sea, España, dentro de los grandes europeos, está bien posicionado. El problema es que el miedo que hay en España, incluso en Francia también está ocurriendo, es quedarse atrás con los países que están poniendo muchísimo dinero. Y está hablando de Alemania, sobre todo, y en Polonia, que no están pensando en el conjunto de la Unión Europea realmente, están pensando en ellos mismos. En Alemania en favorecer sus empresas, en Polonia en Rusia solamente. Y yo creo que para mí ese es uno de los problemas. Y España creo que está teniendo una buena iniciativa política, que es lo de la cuestión de la Europa a dos velocidades. Es decir, a lo mejor no hay capacidad para que los 27 Estados miembros estén a una en muchos aspectos, pero los que sí que quieran unirse en la base industrial, en tener, digamos, mucho más integración, pues que nos unamos y, bueno, que tiremos adelante ese proyecto de la autonomía estratégica. Y yo creo que esa es la idea que debería reflejarse más en Europa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, muchas veces cada uno va por su lado. Porque sí, eso es lo civil, con ellos. Sí, eso, o sea, ese tipo de conglomerados funciona. Como militar. Sí, también, sí. Y, por supuesto, todo que sirva para un objetivo y también para no ser ineficientes, porque al final es mucho dinero que estamos hablando, mucho dinero, no sé qué, miles de millones. Yo quiero decir un par de cosas que me parecen positivas de España, porque para que estemos un poco más contentos. Eso es. Una es Zapatero como mediador. Me parece que eso es un valor que hay que resaltar. Y otra es que España, en su gobierno, Sánchez, al que algunos no queremos mucho, pero ha tenido la valentía de decir que en Gaza hay un genocidio. Entonces son para mí dos valores muy importantes. Pero bueno, yo soy muy antimilitarista, pero oyéndote decir que en Europa se gastan más en armamento todos juntos que Rusia, sí. Digo, vamos a planificar, a organizar y por favor a no gastar más, que sabemos que el dinero se multiplica y para que se gaste aquí más hay que quitar de aquí menos. Ahora te parece que para las armas siempre sale, no sé muy bien, pero está claro que las pensiones no van a subir igual, que la escuela no va a estar igual y que la sanidad no va a estar igual si hay que gastar esas cantidades en armas. Y luego otra cosa, ¿tú crees que en Canal Red sí saben de geoestrategia? ¿Tú crees que no han hecho grandes programas en Canal Red? Sí, perdón, sí. Si hay personas en Canal Red que saben de geoestrategia, ¿has oído programas en los que se habla de estos temas? Bueno, mis compañeros están en Canal Red, o sea que mis compañeros saben mucho de geoestrategia, o sea que sí. Si alguno no conocéis Canal Red, pues para saber estas cosas hay que escucharles. Sí. Bueno, yo una de las cuestiones que hablo también en el libro es la cuestión del estado de bienestar. Hay un debate, que he comentado al principio, es que, claro, si tenemos que gastar en defensa tenemos que recortar de algún lado. Y siempre se recorta de lo mismo, del gasto social y del estado de bienestar. Y yo lo que defiendo en el libro y también en mis análisis es que eso es equivocado. Porque el estado de bienestar es seguridad. Y es defensa también. Porque tú, por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace, digamos, a España o a los europeos ser más fuertes? Pues es tener una sociedad cohesionada, que tenga capacidad de vivir dignamente y tenga una democracia saludable. Porque eso crea mucha fuerza interna. Porque tú, si realmente tienes un problema al exterior, tú necesitas que tu sociedad vaya adelante. Porque luego vas a pedir sacrificio, porque en caso de que haya una guerra, Dios no lo quiera y no lo va, y es muy probable que ocurra, tú vas a pedir sacrificios a tu sociedad.
¿qué sacrificios vas a pedir a una sociedad en la que está mal económicamente? En la que no creen las instituciones. Y si quieres que crean las instituciones, pues tienes que darles una salida digna y unas buenas condiciones de vida. Y eso para mí es dos patas. La defensa y la seguridad interna, y también el hecho de que se pueda vivir bien, y al final yo creo que es uno de los atributos principales de Europa y de España. Y bueno, una cosa más buena sobre España y Sánchez. Haberle dicho que no a Trump con el 5%. Porque además no se pueden poner cantidades al futuro, a eso ¿qué es hecho? Bueno, eso yo creo que es el único líder que lo hizo en Europa. Por supuesto por una cuestión política interna, pero oye, lo hizo y lo hizo muy bien. Y tiene razón, en centrar el debate en capacidades, no en cifras absolutas. Tiene razón. Y yo para mí creo que es una buena política de España, para que tampoco, o sea, el libro también es positivo, no solamente vamos a criticar. ¿Y tú formas parte de ese contra la guerra, o por la guerra? ¿Cómo llamáis? Descifrando la guerra. Descifrando la guerra. Por la guerra no. Es una asociación, pero es un medio de comunicación que es viable económicamente. Por suerte. Saben mucho, sí. Yo quería hacer una pregunta, porque he leído que mucha de la tecnología, así como por ejemplo los misiles dirigidos que nos venden Norteamérica, ellos tienen el software y pueden, si les moqueamos en un momento, autodirigirlos a nosotros mismos. O sea, encima nos gastamos una pasta comprándoles armas y nos pueden atacar con las mismas armas que les estamos pagando. Ellos básicamente ese debate existe, que es, sobre todo se hizo más viral en algunos casos con el llamado caza F-35, que es un caza de quinta generación que digamos que en el mercado, para que nos entendamos, es el de lo mejor que puedes encontrar. Y nosotros en España tenemos cazas de menor rango, ¿no? Menos modernos. Y hay un debate político tanto en los analistas de defensa de si compramos o no este caza. Claro, había uno de los puntos en contra era que, bueno, es que si tú comprabas este caza, políticamente, ¿qué mensaje estabas dando de comprar a Estados Unidos cuando estás hablando de autonomía estratégica europea? Porque en Europa, por supuesto, puedes comprar cazas. A lo mejor no son mucho mejores, pero a lo mejor para que tú lo necesitas, pues mucho mejor dárselo el dinero a tu industria que dárselo a Estados Unidos. La segunda cuestión era que efectivamente que podía existir mecanismos en el cual Estados Unidos te corta la capacidad de poder usar ese caza, porque al final tú ten en cuenta que son cazas muy modernos, con capacidades digitales, con software que estás comentando, tecnológicamente punteros. Y por tanto esa tecnología la tiene que controlar alguien. Y la controla Estados Unidos, por supuesto, que es la que te la da. Y efectivamente existe esa cuestión de que Estados Unidos te pueda cortar. O sea, si tú has llegado el caso, quieres utilizar este caza, pero Estados Unidos no quiere, no puedes, porque no te deja. Yo no sé si esto es tan así, pero lo que sí te puedo asegurar es que es tan fácil con que no te mande repuestos. Si no tienes repuestos del caza, no puedes utilizarlo. Y si los repuestos los tiene Estados Unidos, es que tan fácil como eso. Ni siquiera hay que establecer un diseño de tecnológico o software. Es que si no tienes los repuestos, si tu industria no lo fabrica, porque lo fabrica Estados Unidos y depende de Estados Unidos, pues ese caza no sirve para nada. Tú mencionas la falta de cultura en defensa. Sí. España tiene falta de cultura. ¿Cómo se puede convencer a una sociedad que la guerra lo ve como algo lejano para que invierta en defensa, teniendo en cuenta que sería la única forma de la inversión de defensa de mantener la soberanía? Sí. Bueno, a ver, yo intento poner mi granito de arena haciendo este tipo de trabajos para intentar explicar a la gente pues, qué es la defensa, porque es el del ejército, intentar establecer un poco de debate, porque tampoco esto no es un esquema cerrado, que yo me puedo equivocar, por supuesto. Pero bueno, pero por lo menos y a lo mejor mucha gente considera que es muy divulgativo, demasiado técnico, pues bueno, es una aportación para intentar que haya un debate público y que se pueda hablar de ese tipo de temas, que no solamente quede en los expertos que te hablan del misil, qué tal. Yo creo que es una cuestión que deberíamos hablar como Estado y como sociedad democrática. Y esa es mi humilde aportación. ¿Qué se debería hacer? Pues yo creo que más gente del mundillo, de la defensa, pues intentar intentar educar o formar a la población. Pero para mí el problema, que la responsabilidad yo no creo que sea mía, intento hacerlo mía, ¿no? Pero la responsabilidad tiene que ser de los políticos. De intentar explicar a la gente
Pues porque es importante la defensa, porque entonces lo que estás haciendo es nos estás colando un 2% en defensa y tampoco le estás explicando a la gente por qué es importante y al final lo que vas a acusar es rechazo. Porque no le estás explicando para qué y tampoco hay una rendición de cuentas, porque luego también, por supuesto, que también hablo del libro de ello, claro, al final los políticos, la industria se aprovecha del desconocimiento de la población. Porque al final, pues bueno, de repente hay algún programa que políticamente te interesa más, porque tienes un amigo, que no sé qué, porque, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas. Y luego salen programas o inversiones en militares que son totalmente ineficientes, pero como la gente no sabe por qué o qué ha pasado, qué programa es, pues se queda, digamos, sin castigo político. Y yo creo que es importante que la gente y la sociedad sepa pues lo que nos estamos jugando y por qué básicamente es importante y hablar de, bueno, pues a lo mejor no hace falta hablar de tanques todo el rato y de gastar en misiles, pero de simplemente de cómo está el estado de la cuestión en Europa. Porque al final esto se está hablando, se están tomando decisiones y si no somos conscientes de que decisiones se están tomando, pues malo vamos. Es que eso pasa en muchas cosas, ha pasado en la enseñanza. Sí, bueno, y con la introducción de la tecnología en la enseñanza, sin saber por qué de repente se han gastado millones y millones en ordenadores, no se sabe qué, sin que haya una demostración de la eficiencia pedagógica, no sé qué. Necesitamos transparencia. Las decisiones las toman gente que no... Necesitamos transparencia. Y para que haya transparencia necesitamos un debate público sobre esta cuestión y pedir cuentas. Y yo creo que, bueno, pues ese tipo de ejercicios que hemos hecho yo y luego hacen mis compañeros, yo creo que pueden ser útiles. Por supuesto no van a cambiar nada el panorama, ni de repente vamos a hablar todos de cultura de defensa, pero bueno, son cuestiones que yo creo que merece la pena intentarlo. A ver, ¿por dónde vienen las amenazas, por ejemplo, a la soberanía de España? Yo estaba pensando, por ejemplo, ¿tú crees que sería necesario y posible un ejército europeo? Yo no sé de dónde viene. Si es que nos va a invadir Rusia, como dicen la extrema derecha que nos va a invadir, o de dónde viene ese peligro de que hay bases militares de Estados Unidos, son las que están en el momento, pero ¿tú crees que sería posible unir los intereses de países dentro de Europa y caminar y sería necesario hacia un ejército europeo? Mira, la cuestión de que si nos va a invadir Rusia o no, de que estamos amenazados, no, esa es una de las cuestiones que más denuncio de nuestros líderes políticos, porque en vez de intentar explicar un poquito las cosas de reflexión y no infantilizar, te lanzan eslóganes de decir, es que Rusia se va a plantar en París en 2 días, es que van a invadir mañana los rusos, es que los chinos... son cosas que no van a pasar, o seguramente no vayan a pasar, porque Rusia, en el caso de que vaya a hacer algo contra Europa, va a ser una incursión. No van a plantear una invasión convencional en gran escala. ¿Por qué? Pues porque para empezar llevan 4 años para capturar una región de Ucrania, no te digo yo lo que les llevaría a capturar el este europeo. Por tanto, ese no es la cuestión. El problema es que, como saben que a lo mejor la inversión en defensa y el gasto en defensa es impopular, utilizan el miedo para que, digamos, la gente acceda. El problema es que eso es una estrategia muy cortoplacista y que luego tiene las consecuencias que tiene. ¿Es necesario un ejército europeo o no es necesario un ejército europeo? Pues mira, yo creo que de momento el ejército europeo es construir la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque cuando tienes un ejército tienes que tener un mando único, tienes que saber qué hacer con ese ejército. Porque tú puedes tener el mejor ejército del mundo, el más moderno, el que más hombres tiene, el más tanque está, pero si no sabes qué hacer con él. Porque al final, como he dicho, no hay unidad política en el exterior y por tanto, pues sí, vale, tienes un ejército europeo, pero ¿qué haces con él? ¿Quién lo manda? ¿Para qué? Por tanto, antes de eso hay que pensar en otras cosas. Hay que pensar en mayor integración, yo creo que económica, fiscal, mayor integración en la industria. Se pueden probar integraciones políticas en nivel de política exterior, porque ya sé que es muy difícil los 27, pero como he dicho, varios países que prueban a hacer cuestiones, que intenten hacer un mando conjunto, pues ese tipo de soluciones que se pueden ir a buscar poco a poco, en vez de hablar del ejército europeo, que yo creo que el ejército europeo ahora mismo no tiene sentido. Yo entiendo que es un eslogan político muy bonito que utilizan algunos, pero yo creo que hay que ser un poquito más serios.
Si de verdad se quiere llegar a eso. Luego ya hablaremos del ejemplo, pero sí. Pero primero hay que dar muchos pasos. ¿Alguien más? Yo estoy pensando, cuanto más dinero a armamentos, a militares, lo estás quitando educación, sanidad, bienestar, ayuda a gente que lo necesita. O sea, que si vamos al militarismo, que los demás se mueran. O sea, tienes un ejército súper fabuloso, pero ¿para qué? Para que si luego la gente se te está muriendo, ¿para qué quieres un ejército tan bueno? Vamos, mi opinión. Yo es que soy antimilitarista, porque mira, yo lo siento, pero hice la mili, ¿eh? O sea que... Pero claro, por eso digo que el gasto tiene que ser eficiente. El gasto, porque evidentemente necesitas gastar mucho dinero e invertir. Por eso yo, lo que he explicado antes, y lo explico en el libro, es que es un falso debate. No puede ser que tienes que invertir en defensa y porque inviertes en defensa no puedes invertir en Estado social. Es que eso es un error, ya lo he explicado antes. Por eso tiene que ser un equilibro y las dos patas de la misma mesa. Es que tiene que ser así. Y tienes que buscar formas de que el dinero sea eficiente. Y por eso yo he hablado de integración, porque tiene que ser eficiente y saber sobre todo en qué te lo vas a gastar. Porque lo que pasa a veces es que, bueno, yo quiero... Pues por ejemplo, los militares te dicen, los militares que yo creo que hacen muy buen trabajo, pero al final no son los que deciden. Tú al militar te vas a explicar, bueno, es que yo en mi unidad necesito 10 tanques, necesito X millones para reforzar esa unidad. Vale, pero luego ahí tiene que venir el político y decir, ¿España necesita estos 10 tanques? ¿O necesitas tu unidad porque, bueno, igual necesito otra cosa, necesito ese dinero en otra cuestión que me genere más retorno geopolítico, más política exterior? Pues eso es lo que yo creo que falta en España y falta también en Europa. Y el debate del estado de bienestar a un lado es un error que nos puede traer muy malas consecuencias. Porque luego nos preguntaremos de cómo es posible que la extrema derecha siga aumentando las encuestas. Pues bueno, pues con políticas como esa. La del miedo y la cuestión de dar ese dinero solamente al ejército o a la defensa en detrimento del estado de bienestar. Sí. Sí. Esto que ha dicho me parece interesante. Realmente, en la actualidad quien decide no es el político español, no, es Estados Unidos que dice, tú gastas esto y lo sacas de donde quieras, tú mismo. Es así. De hecho, yo estoy convencido que no estoy de acuerdo con la cosa que hacen antes, que dice que la guerra los empiezan los gobiernos, no, las empiezan las empresas del momento. Los gobiernos son títeres, los gobiernos dime un gobierno, casi que en el mundo occidental, que sea independiente, que sea soberano, que sea... Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, claro, que jodido. ¿Me has pedido un ejemplo? Y tampoco, porque tú sabes que Estados Unidos tiene una pobreza superior a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Una pobreza infantil superior a 30. O sea, es una mierda, por decirlo de... Entonces, pero claro, es el mafioso. ¿Quién paga las compras? Es el mafioso, porque dice, vamos a ver, a mí me dice, es más, estoy convencido de que Estados Unidos lo que propone, que son las empresas en definitiva, las grandes corporaciones, que tú compras el 5%, pero no hace falta ni que te vendan nada más, que le das el dinero, que le das si no las quiero para nada, dame el dinero que ya está cubierto. Ya está, es así. Otra cosa, una supuesta conversación, mandatario español, mandatario estadounidense. Oye, que tienes que oye, yo sé que no necesito esa defensa. ¿Qué te dice el mafioso? Ah, ¿qué quieres? ¿Necesitarla? Entonces, claro, la vas a necesitar, porque te va a promover un conflicto Marruecos o en Cataluña, de Asia. O sea, que tú no estás decidiendo nada. Tú estás en manos de ellos y punto, no le des más vueltas. El mafioso es el mafioso. Sí. Tú gastas el 5% porque lo dice él. Perdona, si yo no diga el 10. Yo no diga el 10, porque si le ponen 10, tienes que poner el 10, macho. Es que no le des más vueltas. El hombre ha estudiado su sucesor y dice, bueno, venga, con el 5 podemos aquí, y además cortamos, lógicamente, lo que dice este señor, todo el tema social, porque a ellos no les interesa
de desarrollo por ahí, eso no interesa, Comparable. lógicamente. Comparable. Es más, yo digo una butada, para resolver eso, diría, vamos a ver, tengo que gastar... Años veremos quién llega al 5% en Europa, porque no van a querer. La cuestión es, el mafioso es Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es tu principal dependencia con Estados Unidos? Militar. Militar sobre todo. Militar. Tecnológica, ¿no? Y tecnológica, Estados Unidos, bueno, y tecnológica. Estados Por tanto, Unidos, tú si quieres... Si tienes manera, te para el país. Porque todos los ordenadores son tecnológicos. ¿Y cómo consigues esa independencia? Con una autonomía estratégica. ¿Y cómo consigues esa autonomía estratégica? Espérate, déjame hablar, déjame hablar, por favor. Pues teniendo una defensa y teniendo una soberanía. Todos son patas de la misma más. Si lo que te han dicho que es muy exacto, muy oportuno. Pero ¿por qué? Dicen que no se ve a largo plazo, que no se... Sí. Pero ¿por qué no se ponen de acuerdo los políticos? Porque todos los han puesto los amores por hijo para que no se pongan de acuerdo, ya se cargan ellos de que no se pongan de acuerdo. Para eso están los lobbies y para estar... O sea, eso es absurdo, es de una ingenuidad tremenda. Tienes que no se ponen de acuerdo. Pues claro que no se ponen de acuerdo, por supuesto. Ni se van a poner de acuerdo nunca. ¿Hay una pregunta aquí o simplemente el comentario? Que bueno, sí, ya lo sé, pero bueno, también es la clase política que hemos elegido también, ¿no? Porque también será un reflejo de nuestra sociedad. Es que, lo siento, es lo que hay. Es una reflexión con arreglo a la diatriba entre gasto de defensa y bienestar social. Antes de empezar a decir que Estados Unidos está en manos de un lobby empresarial, sobre todo acentuado, siempre ha sido bastante. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién? Que digo que en Estados Unidos es un lobby empresarial, lógicamente. Y a ellos les importa mucho la diatriba entre gastar en reserva, en defensa, o en bienestar social, porque la sanidad no es pública en Estados Unidos, les importa un bledo la sanidad, y en cambio, lógicamente en Europa, si es universal y obligatoria. Hay que atender a los inmigrantes que no tienen ni papeles, porque incluso los puede contagiar. Es decir, son dos mundos totalmente distintos. No podemos hablar de gastamos en defensa, pero reducimos el bienestar social. En Estados Unidos no se lo plantea. Ya bueno, pero Estados Unidos que hagan las políticas que ellos quieran. Pero defiendo lo que tiene que hacer España. El mundo va por ahí, digo. El mundo va por ahí. Sí, pero desgraciadamente el mundo parece que está yendo por ahí, pero por eso yo creo que hay que plantear el debate de que no tenga que ir por ahí. Y por supuesto que Estados Unidos, si quiere tener la sanidad privada, pues ellos verán lo que hacen con su Estado y ya está. Yo lo que pido también es que Estados Unidos no me diga qué políticas tengo que hacer. Pero para eso necesito fuerza. Necesito fuerza. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar?